Muy bien, la última vez nos habíamos quedado con este ejercicio, el cuarto y último de la serie uno, valoraciones por reacciones ácido-base, parte uno, y dice que tenemos una solución buffer o reguladora de 500 mililitros. Qué sopengo. Voy a empezar de vuelta. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase de Química Analítica General. Mi nombre es Nathaniel Valderramas. Hoy vamos a continuar y terminar con la serie uno. Nos habíamos quedado por última vez en este ejercicio 4 que dice que tenemos una solución reguladora o buffer, ¿sí? Recordemos que estas son soluciones compuestas por un ácido y su base conjugada, o viceversa, de 500 mililitros en total. Esta vez las especies involucradas son amoníaco y cloruro de amonio, y nos dice que la solución tiene un pH de 9. Sabiendo que la concentración analítica de esta solución es 0,2 molar, es decir, la suma de las concentraciones de amoníaco en cualquiera de las especies posibles es 0,2 molar, nos pide que calculemos alfa 0, alfa 1, la concentración de amoníaco y de amonio y la capacidad buffer de la solución. Vamos a empezar recordando lo que eran alfa 0 y alfa 1. Alfa 0 era el porcentaje, ¿sí?, de la especie ácida, ¿sí?, o asociada, y alfa 1 era el porcentaje de la especie disociada. En este caso, la especie ácida es el amonio y la especie disociada es el amoníaco, ¿sí? Entonces queremos saber cuál es la proporción de amoníaco que está como amonio y cuál es la proporción de amoníaco que está efectivamente como amoníaco. ¿Cómo hacíamos esto? Bueno, partíamos de decir concentración de NH4 sobre concentración de NH4 más concentración de NH3. Y luego lo que decimos es que cuando se disocia, según la constante ácida, cuando se disocia amoníaco, se formaba NH3 más H más. Esto de aquí lo reordenamos para obtener una fórmula para amoníaco y nos iba a quedar más o menos así. Menos cantidad de protones. Perdón, aquí no es un por, no es un más, es un por, discúlpeme. ¿Sí? Pasamos este para allá, este para acá. Cuando lo incorporamos acá, nos queda bien. Y de acá lo que hacíamos era sacar factor común, eh, amonio, y nos quedaba 1 sobre, y esto igual al alfa 0, 1 sobre 1 más 1 sobre K por H más. ¿Sí? Eh, Porque acá sacamos factor común amoníaco y luego lo cancelábamos con este de arriba. Y lo que faltaba acá era multiplicar y dividir eh,
si mal no recuerdo, por eh, Ka o por protones. Bien, si multiplicamos y dividimos por Ka, nos queda Ka sobre Ka más 1 sobre H más. Estamos cerca de esto, pero no es exactamente la fórmula a la que queremos llegar. Me parece que he metido la pata en algún lado. Déjenme controlar. Ahora vamos a empezar de nuevo para estar seguros de que no pifiamos en ningún lado. Pero teníamos la proporción de amoníaco sobre la concentración total. Esta es la K. Acá está el problema. Escribí la K ácida al revés. Por eso me estaba dando al revés todo. Les pido disculpas. La K ácida es concentración de amoníaco por concentración de protones sobre concentración de amonio. Y acá despejamos y nos va a quedar K ácida por concentración de amoníaco sobre concentración de protones. Y esto cuando lo incorporamos acá, nos va a quedar más Ka sobre protones eh, por concentración de amoníaco. Bien, y ahora sí, sacamos factor común de los amoníacos, de los amonios, perdón, se cancelaron todos y nos quedó 1 sobre 1 más K sobre protones. Y ahora, multiplicando y dividiendo por protones, que es lo mismo que no hacer nada, se cancelaba este con este y nos quedaba acá concentración de protones. Y el resultado final era alfa 0 igual a concentración de protones sobre concentración de protones más K ácida. Bien, y ahora sí podemos ir a calcular el alfa 0. El alfa 1 es 1 menos este.
Bien, y nosotros tenemos que, como pH es igual a 9, entonces es igual a menos el logaritmo en base 10 de la concentración de protones. Lo que tenemos que hacer es 10 a la menos 9 igual a concentración de protones. Bien, en resumen, porque se cancela la operación esta con esta, y nos queda esta como concentración de protones, y lo que nos estaría faltando es la Ka, que la K ácida la vamos a ir a buscar de la tabla. Para el amonio es 5,62 por 10 a la menos 10. Y entonces, de esta manera, alfa 0 es igual a 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 9 por 5,62 por 10 a la menos 10. Más, disculpen. Que esto va a ser como un 10,5. Y entonces nos va a dar un poco menor a 1 esto. Vamos a buscar la calculadora. 10 a la menos 9 sobre 10 a la menos 9 más 5,62 por 10 a la menos 10. Y nos da 0,64. Bien, o 64% de las especies de amoníaco están en forma de amonio. ¿Sí? Esa es la otra forma de interpretar este resultado. Entonces, también, alfa 1 igual a 0,36. ¿Sí? 1 menos esto, 0,36. O 36% de las especies de amoníaco están como amoníaco. Bien, con esto tenemos el inciso A. Vamos ahora a el B. Bien. El B nos dice calcula la concentración de amoníaco y de amonio. Por suerte, esto es súper sencillo. La concentración de amonio va a ser igual a la concentración analítica por alfa 0. Y eso va a ser igual a 0,2 molar por 0,64. Y eso da 0,128, me parece. Lo vamos a chequear para no pifiarle. Así es, 0,128. Y la concentración de amoníaco va a ser igual a la concentración analítica por alfa 1 igual a 0,2 molar por 0,36 igual a 0,072 molar. Bien, con esto tenemos el inciso B. Bien, vamos ahora a la capacidad buffer, que es el inciso C de esta solución. Recordemos que la capacidad buffer, en general, la podemos partir en tres componentes. ¿Sí? Decimos beta igual a 2,3,
que esto viene de los logaritmos principalmente, por, ¿bien? Y te daremos concentración de oxidrilos más concentración de protones más concentración analítica por alfa 0 por alfa 1, ¿sí? ¿Y qué es lo que tenemos que saber de esto? Rápidamente, para expresarla solo en términos del pH, lo que hay que hacer es reemplazar OH por Kwater sobre concentración de protones. Y luego alfa 0 y alfa 1 por sus respectivas fórmulas. Pero nosotros ya los tenemos calculados, así que con esto estamos totalmente sobrados. Bien. En general, esta es la contribución que amortigua cuando estamos a pHs muy altos. Esta es la contribución que amortigua cuando participamos de soluciones con pH muy bajos. Y esta es la contribución del buffer, ¿sí? Propiamente dicho, de las especies que hacen al buffer. Estas nos van a dar prácticamente 0. Esta va a dar 1 por 10 a la menos 7 más o menos, esta va a dar 1 por 10 a la menos 9, y esta va a dar 0,2 por 0,36 por 0,64, va a dar algo del orden, ponele que por 10 a la menos 3. Entonces va a dominar esto, efectivamente. Entonces beta igual a 2,3 por 10 a la menos 14 sobre 10 a la menos 9 más 10 a la menos 9 más 0,2 molar. Bueno, le vamos a sacar el molar porque no hace a las unidades. Por 0,36, perdón, 64 por 0,36, y esto da, solo para dejarlo en claro, cuánto es lo que vale la contribución de las especies del buffer, es 4,6 por 10 a la menos 2, ¿sí? 0,046. Entonces es la que predomina efectivamente, y el total de esto es 0,106. Bien, entonces este es el beta, esta es la capacidad buffer de esta solución. Bien, con esto concluye este pequeño ejercicio. Vamos a ir a buscar otros para hacer. Cinco. Sabiendo que a un dado pH, el valor alfa 1 de la solución de una amina, X2 hidrógeno nitrógeno, es 0,75, indique, justificando su respuesta, qué especie predomina dicho pH, y si la concentración de la otra especie es 0,05 molar o 5 por 10 a la menos 2 molar, ¿cuál será la concentración analítica de la solución? Bueno, este X2 son los sustituyentes de la amina, ¿sí? Para que sea una amina super general. Y si nos dice que alfa 1 es 0,75, quiere decir que la especie disociada es la que predomina, ¿sí? Y la asociada es la que no predomina, ¿sí? Recordemos los gráficos rápidamente de alfa, lo que uno planteaba era al valor de pKa, estaban en proporciones iguales, y bueno, este gráfico por supuesto que no sale bien porque está a mano alzada, pero si estamos más o menos con que tenemos el alfa 1 aquí en rojo, en 0,75, por aquí, quiere decir que de la especie de alfa 0, que esta es el XNH, lo voy a plantear así como
X2H2N+, esta, la amina protonada, corresponde al alfa 0 de 0,25 y el alfa 1 de 0,75. Bien, entonces eso responde a la primera parte. Y lo otro es si la concentración de la otra especie, es decir, de la amina protonada, es 0,05 molar, ¿cuál es la concentración analítica de la solución? Bueno, nosotros sabemos que la concentración de la X2H2N+, es igual a concentración analítica por alfa 0, ¿sí? Nosotros sabemos que esto de acá es 0,25 y esto de acá es 0,05, perdón, esto de acá es 0,05, lo que tenemos que hacer es despejarla y entonces decimos concentración en el equilibrio de la especie protonada sobre alfa 0 igual a concentración analítica igual a sí, 0,05 dividido 0,25, esto es lo mismo que multiplicar por 4, esto da 0,2. ¿Sí? 0,2 es la concentración analítica molar. Listo. Esto era más cortito aún. Vamos a buscar un nuevo ejercicio. Bien. Indique, justificando su respuesta, si la capacidad reguladora de una solución de ácido benzoico, ¿sí? El ácido benzoico, de concentración analítica 1 por 10 a la menos 2 molar será mayor, menor o igual que otra de concentración analítica 0,1 molar o 1 por 10 a la menos 1 molar, ambas a pH 4,19. Bueno, recordemos que por un lado beta era igual al 2,3 por concentración de OH por más concentración de H más concentración analítica por alfa 0 por alfa 1. Bien, y que el gráfico más o menos como se veía dependiendo del pH era así a pH bajo, así a pH alto, por esta contribución y esta respectivamente, y a donde sea que esté el pKa, vamos a ver esta montañita, ¿sí? Tenemos que ver, ¿sí? Dónde está esta montañita, que es del pKa del ácido benzoico, y dónde está el pH con el que estamos trabajando. Vamos a buscar en la tabla, página 72 de la guía, creo, ácido benzoico, pKa 4,19, justo, ¿sí? Este es el pKa. Entonces, como estamos en el pKa, ¿sí? Estamos en el pico de la capacidad buffer, dependiendo de que depende de la concentración analítica del analito, ¿sí? O del ácido, ¿sí? Estamos en el pico de esta zona de la ecuación. Y entonces, cuanto mayor sea la concentración analítica, más alto va a ser ese pico, ¿sí? Porque esta zona, cuando estamos en pH igual a pKa, es igual a Ca sobre 4. Porque es por 0,5 por 0,5, nos da por 0,25 o sobre 4, que es lo mismo. Estos de acá son prácticamente cero a estas concentraciones, comparado con esto se anula. Disculpen la interrupción.
que se graba. Muy bien. Ejercicio 7. Se dispone de dos soluciones reguladoras de pH, de ácido láctico y lactato de sodio. ¿Sí? Una es la base conjugada del otro. Una solución formada por 0,1 molar de cada una de las especies y la otra formada por 0,2 molar. Bien. Indique, justificamos su respuesta, si la capacidad buffer de la solución 1 será mayor, menor o igual que la de la solución 2. Bien, la respuesta es, como siempre, depende del pH, pero, en resumen, la capacidad analítica de la solución 1, la capacidad analítica no, la concentración analítica de la solución 1 es igual a 0,2 molar, y la concentración analítica de la solución 2 es igual a 0,4 molar. Entonces, para el mismo pH, ¿sí? Si estamos en la zona de pH cercana al pKa, si pH cercano, ¿sí? Igual a pKa más menos 2, entonces la capacidad buffer de la solución 2 es mayor a la capacidad buffer de la solución 1. ¿Sí? Si estamos fuera de este régimen, entonces probablemente la capacidad buffer de ambas sea igual. ¿Ok? Porque va a predominar otros efectos y no esto. Si solamente la solución es agua y estas dos especies en cantidad suficiente para alcanzar estas concentraciones finales, entonces la respuesta es más corta y es sí, la capacidad buffer de la solución 2 es mayor a la de la solución 1. Bueno, vamos a buscar uno nuevo. 8. Se dispone de una solución de ácido acético y acetato de sodio, cuya concentración analítica es de 0,12 molar y su pH es 4,5. Calcule la capacidad buffer o capacidad reguladora de la solución y luego calcule el pH que resulte de añadir 1 por... Bueno, para lo primero que vamos a hacer es buscar el pKa para poder determinar alfa 0 y alfa 1 y ya volvemos. Ácido acético, pKa 4,76. Bien. Perfecto. Entonces quiere decir que estamos cerca de el óptimo de la capacidad plantear entonces que a pH 4,5, pH igual a 4,5, concentración de protones igual a 10 a la menos 4,5 igual a 3,16 por 10 a la menos 5 molar, bien. Y con esto vamos a calcular la capacidad buffer. Sabemos que esto va a ser beta igual a 2,3 por concentración de protones más, perdón, concentración de oxidrilos, es lo mismo, es conmutativo, pero bueno, para respetar las tradiciones, más concentración de protones, más concentración analítica por alfa 0 por alfa 1. Bien, ahora eh, vamos a calcular alfa 0 y alfa 1. Alfa 0 es igual a concentración de protones sobre concentración de protones más K ácida
Eh, Cada ácida, por las dudas, la vamos a aclarar, es igual a 1,75 por 10 a la menos 5. Bien, y entonces van a ver que estamos en un régimen comparable y el alfa cero me va a dar cercano a, pero no igual a 0,5. Entonces rápidamente esto se vuelve 3,16 sobre 3,15. Los por 10 a la menos 5 los cancelo entre sí, no me interesan. Alfa cero igual a 3,16 sobre 3,16 más 1,75, 0,64. Ah, el mismo régimen que hace un ratito. 0,64, alfa 1, entonces va a ser 0,36. Y entonces vamos a poder calcular beta igual a 2,3 por, bueno, acá va a ser K-Water, no importa, esto va a ser despreciable, ¿sí? Lo voy a poner K-Water sobre concentración de protones, que insisto, va a dar 0 prácticamente, más concentración de protones, que también va a dar 0, más 0,12 molar por 0,64 por 0,36. Esto último va a dar 0,027 o 2,76, lo vamos a poner así, 2,76 por 10 a la menos 2, sería eso. Y entonces beta va a ser igual a 0,063 o 6,36, perdón, 6,36 por 10 a la menos 2. Bien, aquí está. Ahora, vamos a... esto sería el inciso A, esta es la capacidad de buffer. Vamos ahora a la B. Dijimos que tenemos estos valores, vamos a reservarlos, de alfa 0, alfa 1. De hecho, también los vamos a sumar a la tablita acá a la derecha. Y bueno, alfa 0, alfa 1. Bien, y lo que nos dice es, entonces el hidróxido de sodio va a neutralizar a nuestras especies ácidas, ¿sí? Se va a formar la siguiente reacción. Primero, NaOH se disuelve, forma cationes sodio y forma oxidrilos. Hoy no va la concentración acá, discúlpenme. ¿Sí? Y los oxidrilos van a reaccionar con nuestras especies ácidas, en este caso es el ácido acético, y y va a formar AC- más agua. Bien, entonces lo que vamos a tener es una disminución de la especie de alfa 1, alfa 0 y un aumento de la especie de alfa 1. La pregunta es si lo va a hacer de manera total o parcial, si se van a utilizar completamente nuestro ácido acético o todavía va a quedar un remanente. Bueno, para eso tenemos que calcular los moles que tenemos de ambas especies. Tenemos, ¿sí? N de HAC va a ser igual a concentración analítica, o bueno, concentración de HAC por volumen de la solución. Esto va a ser igual a concentración analítica por alfa 0 por el volumen de la solución. Y esto va a ser 0,12 molar por 0,64 por 0,5 litros. Bien, esto en moles nos va a dar finalmente
0,12 por 0,64 por 0,5, sería 3,84 por 10 a la menos 2. Mol. Bien. N de OH- menos es igual a 1 por 10 a la menos 3 mol. Entonces, NHAC en el equilibrio o post-reacción finales, 3,70 a la menos 2 mol. Y lo que vamos a tener es un aumento de 1 por 10 a la menos 3 moles de Para esto, mucha gente lo que hace es plantear la tablita de inicio, cambio, reacción. Podríamos hacerlo, solo como para adecuarnos a las normas. Vamos a mover esto un poquito más arriba. Bien, y entonces acá dijimos que era igual a 3,84 por 10 a la menos 2 mol. Bien. O bueno, lo borro todo. Total, ya lo hicimos el cálculo. Tenemos especies HAC, OH y AC más. Tenemos al principio 3,84 por 10 a la menos 2. Acá tenemos 1 por 10 a la menos 3. Todo esto en moles, por supuesto. Bien, entonces nos queda esta tablita con, la vamos a mover un poquito a la derecha para dar un poquito de espacio. Inicial, delta y final. En el delta lo que vamos a tener acá es que se suma más esto, 1 por 10 a la menos 3. Acá se pierde 1 por 10 a la menos 3. Y acá se gana, perdón, al revés. Acá se resta y acá se gana más 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? Se neutralizan estos dos, se consumen y se genera acetato. Entonces, en final nos va a quedar 3,1 por 10 a la menos 3 es esta cifra de acá. ¿Sí? 3,74 por 10 a la menos 2, 0 y 2,26 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Estas van a ser las nuevas cantidades. Cambia un montón, ¿no? Y ahora lo que tendríamos que hacer sería calcular el pH. ¿Cómo vamos a calcular el pH de estas especies?
nosotros vamos a poder calcular una nueva composición a partir de esto. Vamos a decir, alfa 0 es igual a 3,74 por 10 a la menos 2 sobre 3,74 por 10 a la menos 2 más 2,26 por 10 a la menos 2. ¿Sí? Simplemente volvemos a calcular la proporción de acético sobre acético y acetato total, y esto nos va a dar marginalmente distinto a lo que nos estaba dando antes, por supuesto. Va a ser 3,74 sobre 3,74 más 2,26, 0,62. ¿Ok? Bajó un poquitito, muy poquitito. Y entonces, alfa 1 igual a 0,38. Perfecto. Y ahora con esto vamos a poder ir a calcular el nuevo pH de la siguiente manera. Nosotros sabemos que alfa 0 es igual a concentración de protones. Voy a ir por el alfa 1, de hecho, porque tiene una sola vez. Sí. Alfa 1, solo porque es más rápido el cálculo, es Ka sobre Ka más concentración de protones. Despejamos concentración de protones desde acá y nos va a quedar concentración de protones por más Ka igual a K sobre alfa 1, y entonces pasamos para el restando, menos, bien, y esto nos va a dar la concentración de protones, y entonces vamos a poner podríamos simplificarlo el cálculo para que sea más sencillo, pero bueno, lo vamos a dejar así nomás, no importa. O no, lo vamos a simplificar. Vamos a sacar factor común K. Y esto va a ser entonces K por 1 sobre alfa 1 menos 1. Y entonces vamos a poner, dijimos que Ka era 1,75 por 10 a la menos 5 por 1 sobre alfa 1, que dijimos 0,38, menos 1. Bien, y nos da 2,85 por 10 a la menos 5. Y cuando pasemos al pH, 10 a la, no, perdón, menos logaritmo de 2,85 por 10 a la menos 5, igual a 4,54. Bien, se movió un poquitito. Y esto es todo lo que se movió, solo ese cachito. Bien, ahí está, ahí tenemos el nuevo pH. Con eso concluye este ejercicio. Vamos a ir a buscar el último de esta serie 1 y luego pasaremos a la serie 2, que incluye ácidos polipróticos, muy divertidos. Que parece como un problema un poco más integrador. Nos dice, no revisé, está grabado. Perfecto. Sigue grabando. Nos dice, 9, calcule, tiene, bueno, muchos incisos. A1, calcule el pH de una solución que resulte de mezclar 1 gramo de imidazol, 1 gramo de cloruro de imidazolinio, 2,03 mililitros de ácido perclórico, 1,07 molar, y agua destilada hasta completar 100 mililitros de solución. Bien, ok, arrancamos fuerte.
Como siempre, lo que tenemos que hacer es, primero, bueno, tenemos el volumen final de la solución, lo que tenemos que hacer es calcular el número de moles de cada una de las especies en la situación inicial y luego hacer las reacciones correspondientes hasta llegar a la situación de equilibrio. Y luego calcular el pH conociendo esas últimas concentraciones. Bien, entonces, acá, peso molar de imidazol del cloruro del imidazolino. Perfecto. Lo vamos a llamar así. Eh, rápidamente los vamos a llamar como... sí, está bien. Este, a ver, voy a buscar la estructura de imidazol solo como para estar del todo seguro. C3H4N2. Entonces tenemos C3H4N2, 1 gramo, C3H5N2, eh, cloruro, 1 gramo, y ácido perclórico, HClO4, que es un ácido fuerte, 2,03 mililitros de 1,07 molar. Bien, entonces, ¿cómo vamos a obtener los moles de esto? Simplemente masa sobre, a ver, masa molar es gramos por mol, entonces masa sobre masa molar o peso molecular, como quiero ponerlo acá, es número de moles. Esto va a ser igual entonces a 1 sobre 68 gramo por gramo sobre mol, igual a 68, 1,47 por 10 a la menos 2 mol. Bien, en este caso también masa sobre peso molecular igual a número de moles. Entonces, 1 gramo sobre el peso molecular de esto es 104,1 gramos por mol. Nos va a dar igual 9,6 por 10 a la menos 3. 9,61 por 10 a la menos 3 mol de esta especie. Y finalmente, moles del ácido perclórico los vamos a calcular como volumen por concentración igual a n. Entonces, 2,03 por 10 a la menos 3 litros, este es el volumen expresado en litros, por 1,07 molar, igual a 2,03 por 10 a la menos 3 por 1,07. Estoy viendo que lo he visto bien los datos, sí, 2,03 y 1,07. Nos da 2,17 por 10 a la menos 3 mol. Bien, listo. Ya tenemos nuestras cantidades iniciales, las vamos a poner acá arriba para tener de referencia. Y los nombres de las especies. Ah, no entran. Bueno, vamos a ser un poquito más cuidadosos. C3H4N2, C3H5N2, cloruro, y el perclórico, y HClO4. Bien,
Y lo podemos hacer todo un poquito más arriba. Y ahora sí, vamos a plantear las reacciones. En general, esto va a ser una base, perdón, este va a ser un ácido débil, lo vamos a plantear en estos términos. Entonces esto va a su base conjugada también va a ser una base débil. Y esto es un ácido fuerte, ¿sí? Entonces lo que vamos a plantear es la neutralización del ácido fuerte con la base, ¿sí? Que va a capturar el protón para convertirse en la especie protonada. Entonces, bien, vamos a plantear todo. ¿Qué otra cosa nos está pidiendo? Bien, bueno, vamos a seguir por acá. Entonces, se tiene que neutralizar HClO4 más C3H4N2 van a reaccionar para dar lugar a C3H5N2 más ClO4 menos. Bien, perclorato. Y lo que vamos a hacer es, bueno, ¿cuántas especies hay de cada uno de estos? Originalmente hay 2,17 por 10 al menos 3. Vamos a poner inicio, cambio, fin. 2,17 por 10 a la menos 3. De esta dijimos que hay 1,47 por 10 a la menos 2. Y de esta va a haber entonces, bueno, y de esta inicialmente hay la que viene de acá, que se disocia esta completamente, y nos queda el imisolinio, y acá hay 9,61 por 10 a la menos 3. Y de esta hay 0. Bien, entonces, cuando reaccionen, se van a consumir estos dos, el reactivo limitante va a ser este, entonces, menos 2,17 por 10 a la menos 3, menos 2,17 por 10 a la menos 3, y más 2,17 por 10 a la menos 3. Y va a superar la barrera del 10 a la menos 2. Felicidades, imisolinio. Y más 2,17 por 10 a la menos 3. De todas formas, este no nos interesa mucho. Entonces, en final, lo fácil va a ser esto da 0, esto da 2,17 por 10 a la menos 3, y estas finales van a ser, vamos a ver, 1,47 por 10 a la menos 2 más menos 2,17 por 10 a la menos 3. Y nos da 1,25 por 10 a la... Sí, por supuesto, se resta un 2 de acá y un 2 de acá. 1,25 por 10 a la menos 3. Y acá lo que nos va a quedar 9,61 nos va a quedar 1,18 por 10 a la menos 2. Y acá es por 10 a la menos 2, discúlpenme, me confundí. Bien, menos 3. Estas son entonces las concentraciones, perdón, las concentraciones no, las cantidades de moles finales después de la reacción de neutralización que van a determinar las concentraciones finales de estas especies. Queremos calcular el pH. Bueno, entonces en este caso, como tengo una solución buffer entre imidazol e imidazolinio, lo que yo haría sería calcular alfa 0, alfa 1 y a partir de ahí el pH. Entonces, lo que nos vamos a quedar es vamos a hacer así, alfa 0 igual a 1,25 sobre 1,25 más 1,18. También va a estar cerca del 0,5, como en el caso anterior. Los por 10 a la menos 2 los borramos porque se cancelan entre sí. $0,51,4, si somos muy específicos, 0,514
muy cerquita del 0,5. Y entonces el alfa 1 va a ser igual a 0,486. Bien, perfecto. Esas son nuestras especies. Y entonces finalmente, como dijimos hace un rato, vamos a hacerlo ahora con el alfa 0, solo como para ver la forma del cálculo. Alfa 0 igual a concentración de protones sobre concentración de protones más K. ¿Sí? Pasamos esto por el otro lado. Si tenemos que despejar de acá concentración de protones, entonces nos va a quedar. Se va a hacer un poco más largo, pero bueno, lo vamos a hacer. Alfa 0 por concentración de protones más alfa 0 por Ka igual a concentración de protones. Entonces lo vamos a pasar a este para allá, este para acá, o este para allá, mejor. Nos va a quedar eh, alfa 0 Ka igual a concentración de protones menos alfa 0 concentración de protones. Y esto lo podemos expresar como, sacamos factor común, concentración de protones, por 1 menos alfa 0. Bien, y ahora esto lo pasamos dividiendo para acá. Y nos va a quedar por último. Voy a borrar esta tablita porque ya calculamos. Voy a dejar las concentraciones finales nada más. Por si las necesitamos en un rato. De referencia. Seguro que nos van a ir bien para calcular la concentración. Lo vamos a dejar ahí un ratito. Esto lo subimos. Lo que vamos a hacer es esto, pasarlo dividiendo para acá. Y nos va a quedar concentración de protones igual a alfa 0 por Ka sobre 1 menos alfa 0. Bien. Y entonces esto sería 0,514 por la Ka, que dijimos es... ¿lo buscamos o no lo buscamos? Nunca lo buscamos. Bueno, la vamos a buscar ahora. Imidazolíneo, página 72 de la guía, arranca esta tabla. Perdón, ¿no estaba acá los datos? Sí, bueno, pKa. Bueno, no, no está acá, así que lo vamos a sacar del pKa. Eh, la K es 10 a la menos 6,99. Y entonces, sobre 1 menos 0,514, que esto de acá es alfa 1. Mira, esto lo podríamos pensar. Está bueno. Alfa 1. Y de hecho había una fórmula más fácil, ahora que me acuerdo, o más, sí, más directa, que es saliendo de acá. La vamos a usar igual, ahora un ratito. Voy a poner acá. 0 igual 0,514, alfa 1 igual a 0,436. 0,436. Y entonces concentración de protones igual a 1,08 por 10 a la menos 7. Y cuando entonces uno calcula el pH a partir de esto, pH igual a menos el logaritmo en base 10 de esto,
6,96. 6,97. Redondeo. 6,97. Muy bien. Listo. Muy cerquita del pKa, por supuesto, como habíamos visto. Ahora, me olvidé que existía una fórmula súper sencilla, que la podemos derivar desde acá, que es para una solución buffer, pH, vamos a seguir de acá. Estos ya están anotados allá, perfecto. Voy a borrar esto de acá también. Partiendo de esta fórmula en la que llegamos a partir simplemente de la definición de alfa cero, acá referido, lo podemos reorganizar levemente para decir alfa cero sobre alfa uno por pK, ¿sí? Y si hacemos el menos logaritmo de esto, concentración de protones, igual a el menos logaritmo de esto, y por propiedades del logaritmo, esto es exactamente lo mismo que más el menos logaritmo de Ka, y esto de acá no es otra cosa que pKa, y esto de acá no es otra cosa que pH. Y entonces finalmente, si esto lo realizamos para el otro lado, nos queda como pKa menos el logaritmo de alfa cero sobre alfa uno. ¿Ok? Esta es una fórmula que no sé si la hemos visto en el teórico, pero está aquí, si no, la vamos a incorporar para la próxima. Y es muy útil para sacar rápidamente el pH de una solución buffer a partir de el pKa y las distribución de especies. Bien, entonces dijimos pH final 6,97 de la solución. Vamos entonces a el A2. Construya una curva de distribución de especies e indique la especie que predomina al pH calculado en el ítem anterior. Bueno, veamos rápido la segunda parte, súper sencillo. pKa es 6,99, pH es 6,97. Si estamos a pHs inferiores al pKa, quiere decir que predomina la especie protonada. Marginalmente, en este caso, porque estamos a pelitas por debajo, pero predomina la especie protonada. ¿Sí? La otra forma de verlo es que predomina alfa cero. ¿Qué es lo que habíamos visto acá? Que alfa cero es mayor a alfa 1. Es exactamente el mismo dato. Vamos entonces a hacer esa curva de distribución de especies, que siempre se grafica más o menos de la misma manera. pK en este caso justo es 7, 6,99. A la altura del pK estamos en 0,5 para ambas curvas, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es pK más 1, en este caso 8. Vamos a estar en 0,9 para alfa 1 y en 9 vamos a estar en 0,99 y luego tiende sintéticamente a 1. En pK, en pH igual a 6, es decir, 1 menos el pKa, vamos a estar en 0,1 y en pH igual a 5 vamos a estar en 0,01 y luego tiende sintéticamente a 0. Y el caso opuesto ocurre con alfa 0, ¿sí? Que un poquito después del pH, una unidad después del pH, estamos en 0,1 y 2 en 0,01. Y una unidad antes del pKa estamos en 0,9 y 0,99, 2 unidades antes. Y luego las graficamos en general así. Y en rojo, así. Bien, más o menos. Siempre salen mal estos gráficos a mano alzada. Es muy útil tener una hoja cuadriculada para hacerlos muy bien bonitos. Y nosotros ahora, en este momento, estamos por acá. ¿Sí? Entonces hay un poquito más del azul que de la roja. Falta agregar. Este es alfa 1 y este es alfa 0. Listo. Bien, vamos a el B.
Bien, B. Calcule el volumen de una solución de perclorato de ácido perclórico de 1,07 molar, la misma concentración que usamos antes, que debe agregarse a 1 gramo de imidazol para obtener una solución reguladora de pH igual a 6,99. Bueno, ¿cómo hacemos esto? 6,99 es el pH de la pKa, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que alfa 0 igual a alfa 1 igual a 0,5, ¿sí? Otra forma de decirlo es la mitad del imidazol se protonó o se protona, ¿sí? Entonces, ¿y de dónde se va a protonar? Bueno, de el ácido perclórico. Entonces tenemos que, esa es la cantidad de moles de ácido perclórico que tenemos que agregar. Entonces, calculamos los moles de imidazol que tenemos, calculamos la mitad, esos son los moles de ácido perclórico, y calculamos entonces el volumen necesario de esa solución 1,07 molar de ácido perclórico, y tenemos resuelto el ejercicio. Entonces, vamos a volver a hacerlo. 1 gramo de imidazol es igual a 1 gramo sobre 68 gramos sobre mol. Esto da, lo vamos a volver a hacer porque no me lo acuerdo, 1 sobre 68, 1,47 por 10 a la menos 2 mol de imidazol. Bien, entonces, si yo quiero que la mitad de esto reaccione con el ácido perclórico, 1, esto dividido 2 va a ser igual a 7,35, más o menos, dentro del margen de error que estamos manejando, 7,35 por 10 a la menos 3 mol. Bien, y entonces HClO4 necesario. Perfecto. Y ahora el paso que sigue, calcular cuántos mililitros de esa solución son necesarios para alcanzar esta cantidad de moles. Bueno, nosotros sabemos que concentración igual a número de moles sobre volumen. Lo que tenemos que averiguar ahora es volumen, entonces volumen igual a número de moles sobre concentración. A esto lo tenemos que dividir por esa concentración y nos da la cantidad de mililitros necesarios. Esto va a ser entonces 7,35 por 10 a la menos 3 mol sobre 1,07 mol sobre litro. Y esto va a dar dividido 6,87 por 10 a la menos 3 litros, ¿sí? 6,87 por 10 al menos 3 litros o 6,87 mililitros de la solución esa de ácido perclórico. Bien, listo. Ese concluye el ejercicio B. O nos hace una última pregunta. Indique, justificando su respuesta, cuál de las dos soluciones, A y B, tiene mayor capacidad reguladora del pH. Bueno, rápido, quiero ver que guardamos las cosas. Sí, tenemos las cosas, perfecto. Bueno, lo que tenemos que hacer es calcular. Voy a tratar de organizar esto para que me queden bien los datos de todo. Estas son, perdón, las cantidades iniciales. Sí, no las finales. Estas son las cantidades finales. Esto lo voy a borrar. A ver, tampoco es tan difícil. Lo podemos hacer sin hacer el cálculo, pero podemos hacer el cálculo. N de C3H4N2
igual a 1,25 por 10 a la menos 2, y NDC3H5N2 más igual a 1,18 por 10 a la menos 2. Bien. Vamos a borrar todo lo otro. Esto pertenece, por supuesto, a la solución del ítem A y esto a la solución del ítem B. ¿Qué es lo que sabemos de esta solución? Que tiene eh, 1 gramo de imidazol y pH, 1 gramo en total de imidazol, y a partir de ahí sacamos la concentración analítica y pH 6,99 igual a pK. Bien. ¿Para qué nos sirve saber que tiene 1 gramo de imidazol? Para calcular la concentración analítica. Voy a hacer primero el cálculo, ni siquiera, voy a responder a ojo y después vamos a hacer el cálculo que justifica. ¿Sí? La concentración analítica de la solución de A es el doble aproximadamente, no es el doble, pero es 50% mayor, ¿sí?, a la concentración analítica de la solución B. Pero el producto de los alfas de la distribución de especies es un poco mayor en el caso B que en el caso A. Entonces esos dos van a competir, pero yo creo que va a ganar el extra de concentración analítica de la solución A, y entonces por eso la solución A debería tener mayor capacidad de buffer. De todas formas, la verdad está en los bifes, en los números, así que vamos a hacerla. Vamos a calcular concentración analítica, inciso A, va a ser igual a la suma de estos dos dividido 100 mililitros, ¿sí? 1,25 más 1,18 por 10 a la menos 2 sobre un 100 por 10 a la menos 3, o 0,1 litros. Directamente, 100 mililitros dice, ¿no? Sí, perfecto. Asumimos para la B que tiene el mismo volumen que el anterior, no nos dice en ningún lado. Pero bueno, vamos a hacer de cuenta que sí. Igual a 1,25 más 1,18 por 10 a la menos 2 sobre 0,1 es por 10. Bueno, sí, lo vamos a hacer todo completo sin problema. 0,1 nos da 0,243. Bien, entonces vamos a poner acá concentración analítica igual a 0,243. Y entonces, ahora de este lado, a la izquierda, vamos a poner todo lo que sabemos de la solución B. Esto es de la A, ahora viene de la B, asumiendo que tiene los mismos 100 mililitros, ¿sí?, porque eso no está especificado en ningún lado. Sabemos que su concentración analítica va a ser la de 1 gramo sobre 68, que era el número de moles de imidazol, dividido los 0,1 mililitros. Vamos a hacerlo. 0,1 litros, perdón. 1 sobre 68 es el número de moles por 10. 0,147. Bien, es bastante menor la concentración analítica. Yo dije 50% y me equivoqué, era como 70% más alta la de A. Dijimos entonces 0,147. Concentración analítica igual a 1 sobre 68 sobre 0,1 igual a 0,147 molar. Acá las unidades son gramo, gramo sobre mol y litro. ¿Sí? Cuando se cancela todo esto te queda mol sobre litro o molar. Y alfa 0 igual a alfa 1 igual a 0,5 porque estamos en el pKa. ¿Ok? Ese es el trucazo. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora calculamos beta A va a ser igual a 2,3 por la concentración de OHs, ¿sí?, que la anulamos a valer 0, más la concentración de protones, que la hacemos valer 0, más la concentración analítica por alfa 0 por alfa 1, todo esto del caso A,
igual a 2,3 por 0,243 por 0,514 por 0,486 igual, vamos a poner todo eso en la calculadora y listo, 2,3 por 0,243 por 0,514 por 0,476. 0, a ver, 0,140. Bien, vamos a ver ahora beta de la solución B, y ya estoy seguro que va a dar mucho menor, y es 2,3 por concentración de OH menos, que sabemos que da 0, más concentración de H más, que sabemos que da 0, más concentración analítica B, por alfa 0B, por alfa 0B, alfa 1B, perdón. Estos dos sabemos que da un cuarto directamente, igual a 2,3 por la concentración analítica B, dijimos es 0,147 por 0,5 por 0,5 igual a 0,084. Bien, listo. Entonces, la capacidad buffer de la solución A es casi el doble de la solución B. Perfecto. El factor predominante que colabora con esto es la concentración analítica, por supuesto. Bueno, con eso concluye este ejercicio y también todos los ejercicios de esta serie. Y me atrevería a decir también que nuestra clase. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Lamento las interrupciones. Y nos vemos en otra ocasión.